Como les dijimos, sí, aquí está Ramón Tejada Holguín, como todos los miércoles, pues para que saquémosle punta al lápiz de la política dominicana y de la realidad social, y como quiera, ¿no?, de la República Dominicana. Se sigue trayendo y llevando el tema de la democracia. ¿Qué es la democracia? Porque tenemos gente muy dedicada y además contumaz, persistente, ¿no?, a decir que en la República Dominicana hay un problema con la democracia. Sí, es interesante ese aspecto que tú dices, porque lo primero es que parece ser que los problemas que se quieren identificar, seguro, de la democracia, no son tales problemas, y parte de una confusión de lo que es la democracia. Por ejemplo, si usted se pone a observar algunos grupos de la oposición y algunos grupos sociales, inclusive, quizás por un desconocimiento de los mecanismos típicos de la democracia en todo el mundo, sostienen y andan diciendo que un elemento importante de la democracia es el cambio de gobierno y que hay que cambiar al gobierno porque un gobierno que tiene tanto tiempo no es demócrata. Problema de tiempo. Sí, no, eso parece interesante. Tú dices, bueno, pero es verdad, si el gobierno tiene mucho tiempo, el que está gobernando la misma gente mucho tiempo, eso puede ser que no sea democrático. Pero de repente reflexionas más profundamente y entiendes lo siguiente. Pero ¿y si el pueblo, a través de las urnas, toma la decisión de votar por alguien? ¿Es el pueblo antidemocrático? El pueblo no es antidemocrático, está ejerciendo su derecho. Y ahí es donde entonces se te prende el bombillito y dice, es que el problema de la democracia no es si cambia o no cambia. El problema de la democracia es que existan los mecanismos institucionales para que la persona elija si cambia o no cambia. Ese es el verdadero problema de democracia. Democracia no significa cambio obligatorio, porque obligar al cambio es antidemocrático. Es obvio. Democracia es que existan los mecanismos institucionales para que las personas puedan elegir entre mantener un candidato, un gobierno, un partido, o cambiar ese partido. Si esos mecanismos democráticos existen, si existe un nivel de institucionalidad de elecciones que se hacen cada cierto tiempo y que esas elecciones las personas pueden expresar su voto, pues usted está ante una democracia electoral evidente, que no es tal. Entonces no es un problema de la democracia el votar en contra de lo que están en el gobierno, que es a donde quieren concluir quienes ven esta visión, que es una visión sumamente distorsionada de la democracia. Porque además, si tú te pones a ver, muchas de estas personas que tienen esta visión distorsionada de la democracia, donde dicen, no es posible que se gobierne tanto tiempo en la misma gente, en el mismo partido, eso es antidemocrático, resulta que en sus propias organizaciones son los que gobiernan, por mucho tiempo. Y cuando tú le hablas de democracia interna, te dicen, tenemos democracia interna. Aquí se hacen convenciones y se eligen, claro, y hay cambios. Entonces es el mismo mecanismo. Si usted tiene democracia interna, pero la gente lo quiere a usted no puede encontrar a la gente. Bueno, pues aplique eso también para el país. Es decir, el país no tiene un problema de recambio. En esos mecanismos están. Si usted me preguntaría a mí cuáles son los problemas de la democracia, yo sí le plantearía otro problema, pero un problema mucho más sustancial y que no necesariamente tiene que ver con el elemento coyuntural de quién gobierna o no, sino un problema que tiene que ver con nuestra conformación como nación y como nuestra conformación como miembros de una comunidad política determinada, en este caso la República Dominicana, que es lo que uno llama el proceso de ciudadanía, de ciudadanización. Uno de los problemas de la democracia dominicana es que las personas dominicanas muchas veces no se sienten que son parte de una comunidad nacional y que en esa comunidad nacional tienen derechos y deberes que cumplir.
Ese sí es un problema de la democracia. El mejor ejemplo que yo saco, y fíjate que es un ejemplo que ahí lo pongo siempre con toda la mala leche, como dicen, para que nos veamos retratados en ese ejemplo, porque muchas veces nosotros nos creemos muy ciudadanos. Bueno, nosotros somos ciudadanos, pero cuando vamos a manejar en el tránsito, por ejemplo, cuando usted va a salir por una de su parqueo en algunas ocasiones, no lo dejan pasar. La gente dice, no, yo voy a pasar primero, y no deja pasar. O la persona que se coloca en el carril que no va, que no le corresponde, carril que va a la izquierda, se pone en el de la derecha y hace un giro así. Esas personas muchas veces son gente con cierto nivel educativo, que se creen que participan mucho, y no se dan cuenta cómo están violando los derechos en el elemento más pequeño de los demás. Entonces, ese es un problema de la República Dominicana, puesto así en el tránsito, pero ocurre prácticamente en todo. Tú lo ves cuando hay que hacer fila, cuando se necesita un servicio en el Estado, cuando se necesita votar, participar, cuando se necesita ser miembro. Sí, el problema de la democracia en República Dominicana no es el cambio, es un problema de ciudadanía, de que usted sepa que como ciudadano puede exigir, pero debe necesariamente también cumplir con determinadas reglas, porque la democracia a fin de cuentas lo que es reglas del juego que usted y yo nos damos y que ambos cumplimos, que tiene obligaciones y que tiene derechos. Dice una conocida teórica que usted conoce que el problema de la democracia dominicana es que es clientelar. Ese es otro problema de la democracia dominicana, nos dicen por ahí. Sí, pero bueno, el clientelismo, que es un problema, lo hemos tratado en otras ocasiones, es un problema de la democracia dominicana, pero como he dicho también, es un dato, en el sentido de que es un problema que no beneficia a uno u a otro, sino que la mayoría se trate de aprovechar, no solamente en el mundo de lo político, sino también en el mundo de lo social. Ahora bien, a mí me parece que la forma en que se está manifestando estos análisis del clientelismo, en el fondo esconden un desprecio hacia el dominicano, esconden una visión elitista de la participación política y de la forma de hacer política. Porque fíjate que detrás de esa visión, cuando te la generalizan, ojo, existe clientelismo en República Dominicana. El clientelismo es un problema y se enfrenta. Lo que ocurre es que cuando aquí te quieren utilizar el clientelismo como el elemento que determina los gobiernos y que determina por quién se vota y por quién no, termina siendo una justificación precisamente de aquellos que no tienen el favor de la ciudadanía, de aquellos que no han hecho su trabajo dentro de la ciudadanía para construir un liderazgo, para decir que la ciudadanía elige mal, para insultar al dominicano y a la dominicana que va cada 4 años a votar por una opción en la que puede ser que crea, porque no es verdad que todo es clientelismo, no es verdad que no existe, pero no es verdad que todo en la sociedad dominicana, la ciudadanía que va y hace y echa un voto es clientelar. Los votos se echan por muchas y diversas razones, no solo la clientelar. Y detrás de esa visión de que la ciudadanía, de que el país, de que la política es esencialmente clientelar, se esconde un desprecio hacia la gente, como que la gente no sabe tomar una decisión correcta, como que la gente no sabe quién puede ser o no puede ser su liderazgo, quién puede hacerle o no hacerle un buen gobierno, como que la gente debe votar por lo que dicen esos intelectuales que sostienen que aquí todo es clientelar, todo se hace por clientelismo. En el fondo lo que está diciendo es que usted no toma decisiones y eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Es peor todavía, porque, y yo hago de abogado del diablo, dicen esas personas que es peor, que toman decisiones, sí, pero que las decisiones que toman, las toman porque están confundidos, están alienados incluso
están ofuscados y por lo tanto el desprecio es todavía mayor. Claro, fíjate un asunto, que eso tiene que ver también con este elemento que hablaban de la crisis, en una época de la crisis de los partidos. O sea, yo he discutido con uno de esos teóricos, y vengo discutiendo desde hace más de 20, 30 años. Bueno, algunos fueron profesores míos, así que desde las aulas. Hace mucho. Desde las aulas venimos conversando. Decían que los partidos estaban en crisis porque no representaban a la gente y porque la gente era clientelar, pero cuando tú ibas al proceso de votación y mirabas la cantidad de votantes, el 95, 98% votaba por esos partidos que se llaman tradicionales. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo que hay crisis de partidos? Pero la mayoría, casi el 100% de los votantes terminan votando por ellos. Entonces, no me hable de una crisis cuando se está evidenciando que todavía hay un nivel de aceptación de ellos. Yo insisto, detrás de todo esto, detrás de esa visión de estas cosas, no es que no haya crisis en los partidos, yo creo que hay crisis en los partidos y van a tener que renovarse. A partir del 15 de mayo, el sistema partidario dominicano conocerá obligatoriamente un gran cambio. No estoy diciendo eso. Ahora, no es por donde se analizan muchas veces como que los partidos no tienen el apoyo de la gente, muy por el contrario. Lo están teniendo y se ve en los procesos electorales en donde te vota el 75 y a veces hasta el 80% de la gente, y de ese 75 u 80, el 95% vota por los partidos tradicionales y el 5% vota por partidos emergentes, que a fin de cuentas son partidos. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se habla de esto también, de este elemento como la crisis. Pero con respecto a lo que señalaba, de que si están confundidos, de que si no, que la gente y toman está una confundida. decisión confundida, entonces vamos a preguntarnos cuál es esa decisión confundida que incluye la propia opción. Porque esa también es la otra cara de la moneda. Muchas veces tú quieres acusar del clientelista al que votó por el otro partido, pero ¿y el que votó por ti? ¿Votó confundido? Exacto. O no, ese es el único que no está confundido. Ese es el único que es el único ese no se confunde. O sea, tú te imaginas que tú definas que el clientelismo depende por quién tú votes. Eso es una cosa, eso es una locura. El clientelismo es el intercambio de favores por apoyo político. Yo te doy apoyo y tú me prometes de alguna manera hacerme un favor, que puede ser conseguirme un trabajo donde no se debe, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se reduce eso? Mira, yo creo que si hay un gobierno que está contribuyendo a reducir eso, es este gobierno. El clientelismo se da siempre que hay muchas carencias sociales. Eso como dije, es un dato. Viene de lejos y no es un elemento como muchos lo quieren poner, que es consciente, que no han estado fuñendo sistemáticamente. No es así. El clientelismo se da en sociedades muy pobres, donde el acceso a ciertos derechos sociales, porque son derechos como la salud, como la vivienda, como la educación, como inclusive el tener un trabajito en el Estado, se ve de difícil acceso. Entonces el acceso se convierte en un privilegio. Entonces yo te doy ese privilegio si tú me apoyas políticamente. De ese punto de vista, ¿cuál es la forma entonces de reducir y eliminar el clientelismo? Lo que se está haciendo en educación. Si usted se pone a ver ahora, ¿a usted le piden un carnet de un partido para inscribirlo en una escuela que esté en la jornada extendida? No. ¿A usted le pide un apoyo? No. Cualquier persona va, que vive en el barrio, que está en la escuela, va y se inscribe. Bueno, que últimamente, precisamente por la calidad, la mejora de la calidad en la educación y por la forma en que pública, que se está haciendo la jornada extendida y el desayuno y el almuerzo y la merienda escolar, hay un flujo de gente mucho mayor. Bueno, por eso se está construyendo. Y hay un problema de cupo que se está tratando de solucionar. Pero el problema de cupo no tiene que ver con que, si tú eres miembro del partido o no tienes miembro del partido. El acceso a ese elemento es universal. SENASA
ya tiene en el régimen subsidiado prácticamente una cantidad igual a la cantidad de personas pobres que existe en el país, lo que quiere decir que la cobertura del régimen subsidiado para los pobres es casi el 100%. Si no es el 100%, es el 95%, como ha dicho el superintendente. ¿El acceso a eso se hace por razones clientelares? No. Si usted demuestra que es pobre cuando se hacen las jornadas, es tanto así que se hizo crítica de eso y SENASA, a principio de año, paró todas las afiliaciones masivas para evitar que eso se use como un mecanismo de competencia política y de censura. ¿Reduce eso el clientelismo, sí o no? Sí, porque inmediatamente usted no tiene que andar detrás de nadie para que le hagan el favor de atenderle un familiar que tiene algún tipo de situación de salud delicada y que debe ser atendido en un hospital, sino que usted va con su carnet y lo atienden, usted está reduciendo el clientelismo. Proyectos como la ciudad, proyectos como las visitas sorpresas que hace el presidente, en donde visita cooperativas, visita asociaciones, estas cooperativas, estas asociaciones se juntan, entre todos se comprometen a hacer una acción económica determinada, sembrar orégano, hacer aceite de orégano, hacer chocolate, cualquier actividad de esa, el presidente le financia, claro. Ellos se fortalecen, devuelven el dinero, producen. Eso es clientelismo. Obviamente eso reduce el clientelismo. ¿Por qué lo reduce? Porque permite que las personas tengan ellos mismos su fuente de ingreso en función de su propio trabajo. Entonces eso reduce, no te están dando una dávida, ni te están atando para siempre a un asunto. Entonces es un mecanismo que efectivamente contribuyen a reducir el clientelismo. Viene una pregunta que me hicieron el otro día en un programa, dice, bueno, pero eso le da rentabilidad política al presidente, porque por esas acciones el presidente tiene mucha popularidad y mira, va a la reelección. Y yo le digo, ojalá todos los presidentes de República Dominicana hagan ese tipo de acciones. Ojalá y aquí la discusión sea que la oposición, y que la oposición esté diciendo, yo voy a hacer más que eso. Yo la visita sorpresa, voy a hacer 200 visitas sorpresa más que el presidente, y voy a destinar más dinero, y voy a ampliar la jornada extendida, y voy a construir todas las escuelas que se necesiten. Y ojalá ese sea el tema, ojalá. Y ojalá la gente apoye precisamente a quien está desde el gobierno, desde el Estado, desde donde le corresponda, haciendo política a favor de ella. De hecho, no es de eso que se trata. Claro. Entonces, tú no puedes asumir que yo hacer una política a favor tuyo, pero que no es a favor tuyo solo, como individuo, sino a favor de la sociedad completa, y que una parte de esa sociedad decida votar por mí, eso es clientelismo. Oye, ese es un disparate, porque si es así, yo creo que ningún gobierno entonces puede hacer nada. Ninguno. Porque toda acción que haga el gobierno va a ser una acción clientelista. Entonces es una visión retorcida y torcida de la sociedad dominicana, absolutamente. Insisto, no es que no hay clientelismo, es que lo que quieren decirnos que es clientelismo, no es clientelismo. Jornada extendida no es clientelismo. Visita sorpresa no es clientelismo. Régimen subsidiado de la seguridad social no es clientelismo. E incluso hasta un tipo de mecanismo social como es Prosolidaridad, que le da una transferencia económica a la persona, no es clientelismo en el sentido de que no se convierte esto en una dádiva, sino que esto busca fortalecer las capacidades de la gente. La gente tiene una responsabilidad, la gente tiene que mantener los hijos a la escuela. ¿Por qué se le pide que mantengan los hijos a la escuela? Bueno, para que los hijos precisamente se capaciten y saquen a la familia de la pobreza. ¿Por qué se le pide que le pongan sus vacunas a los hijos? Y tienen todo un carnet, tienen una responsabilidad. No están recibiendo esto simple y llanamente para construir, como algunas veces puede ocurrir, porque no hay que negarlo con estos programas, para construir pobres profesionales, pobres que se dedican a vivir precisamente del Estado. En esto no se crea una capacidad. Hay clientelismo en la República Dominicana, pero se están tomando muchas medidas para reducirla.
y medidas importantes y que van por el buen camino. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene el problema de la fábula de Esopo, aquella del muchacho y el lobo, que decía que para llamar la atención, pues decía que ahí viene el lobo, porque él tenía un déficit de atención, parece, ¿no? Sí, sí. Entonces llamaba la atención de la gente diciendo que ahí viene el lobo. Entonces resulta que le creaba un problema a la gente. Pero el problema lo tenía él. Claro. Realmente. Entonces un poco la de esta gente es eso, ¿no? Hay una crisis del partido. Y cuando la hay una lobo, crisis nadie del le hizo partido. caso. Nadie le hizo caso. Exacto. Hay una crisis de partido. Los partidos están, el sistema político está en crisis, la democracia está en crisis, todo está en crisis. Entonces, pero venga acá, espérese. Usted revísese a ver si no es usted que tiene la crisis. ¿No es un poco eso? Sí, tenemos miles de años en crisis porque tenemos desde el mismo inicio de la república actual. Podemos situarlo, estoy pensando si lo sitúo en el postrujillismo, vamos a situarlo en el postrujillismo. Desde el mismo para dejarlo ahí cerca. Hay gente diciendo que esto es una crisis, que esto se acabó permanente, y que la revolución está a la vuelta de la esquina y que esto y lo otro. Y el mundo continúa campante y sonante. Tal cosa. Mucha gente puede pensar que esto es como teórico, ¿no? Pero no, es importante porque un diagnóstico de la sociedad, o sea, lo que usted quiere hacer con una sociedad, lo que usted quiere cambiar, lo que usted quiere mejorar de la sociedad, depende mucho del diagnóstico. Es decir, siguiendo con la fábula del lobo, si a ti viene y te dicen, es del corazón, tú te enfermo el corazón, te está latiendo, te enfermo el corazón, te está latiendo, tú te has asustado. Pues, me va a morir del corazón. Y te dan una pastillita y quién sabe si hasta la pastillita te enferme, claro, porque tú no tienes ninguna enfermedad del corazón. Pero por mano de antes te da una situación del corazón y te dicen, tú tienes una, dices, no, me tiene harto con eso. Y te fuñiste. Entonces, el diagnóstico correcto tiene mucho que ver con la medicina que tú vas a aplicar. ¿Cuál es el diagnóstico de la sociedad? Si seguimos diciendo que los grandes problemas de la sociedad dominicana es cambiar un gobierno, no la vamos a resolver, porque ese es un aspecto coyuntural. Además formal. Sí, y formal, ese no es de los grandes problemas de la sociedad. Si seguimos diciendo que uno de los grandes problemas de la sociedad, mira, un ejemplo de este asunto del diagnóstico, es los argumentos que sacan algunos sectores de lo que ellos llaman de que la dictadura constitucional. ¿Tú te imaginas cómo deben estarse retorciendo los restos de las personas que lucharon contra Trujillo cuando oyen hablar de que hay una dictadura en República Dominicana? ¿Tú te imaginas? ¿Cómo tú combates una dictadura? Tú no combates una dictadura con votos. Tú no combates una dictadura en el espacio político. Tú combates una dictadura con los hechos, inclusive si es necesario con las armas. Ese es el mensaje que le estamos dando a las nuevas generaciones, de que en este país tenemos que recurrir a la violencia para poder nosotros tener una democracia. Eso es una barbaridad, eso es un diagnóstico totalmente errado de la sociedad dominicana. Pero además de eso, tú te imaginas que tú le dices a la gente, señores, confíen en mí, apoyen en mí, nosotros vamos a cambiar esto, ustedes me necesitan, yo soy un líder, y al mismo tiempo viene y te dice, porque son ustedes una partida de clientelistas que votan por las opciones tradicionales, que votan por las opciones que no sirven. ¿Cómo te va a respetar la gente? ¿Cómo tú vas a construir? Si no se han dado cuenta en la mayoría de estos sectores que parte de los grandes problemas que existe para ellos lograr remontar una opción, para ellos comunicarse con la gente, para ellos lograr tener apoyo real y efectivo, que es la forma de hacer política en una democracia. El gran problema que ellos tienen es que ellos la están despreciando con esos argumentos. Es que ellos son los primeros que se distancian de ella, de la gente, que no la conocen, que no la entienden, que no saben de sus necesidades, que están en sus oficinas como abogados, como abogadas, trabajando en sus organizaciones, total y absolutamente alejados de las necesidades de la gente. Que es tanto así que critican iniciativas que buscan precisamente acercarse a la gente.
te critican iniciativas como la visita de sorpresa. Tú algo que haya creado más una relación entre ciudadanía y gobierno, que haya desacralizado total y absolutamente el sentido de lo presidencial, que lo haya llevado a la gente en su sentido primigenio, más que nada como una especie de mayordomo que entiende a las personas y con esas personas trabaja, que la visita es sorpresa. Y sin embargo, fíjate cómo la han criticado, fíjate cómo le cae encima, fíjate cómo dicen que esto es clientelismo. O sea, acercar la presidencia a la gente, tratar de conocer, porque ese es el otro objetivo que tiene el presidente, conocer más de cerca los problemas reales y efectivos que tiene la República Dominicana. Decir que eso es clientelismo. No nos queda tiempo. No, lo que ya nos queda, haciendo lo que nos quedan seña son del muchos queche. tiempos y muchos temas, porque a la gente, primero la calidad de la democracia, ese sí es un tema. Es un tema. Ese es un tema. Calidad de la democracia, número uno. Número dos, tipos de democracia. Porque a mí me venden como democracia a Inglaterra, donde hay una señora que acaba de cumplir 90 años, que es la jefa del Estado. Y es la reina. Y es la jefa del Estado. O tenemos, por herencia. Por herencia, además, o tenemos en España, donde los Borbones volvieron al poder y están ahí, ¿verdad? Y son los jefes del Estado. O sea, usted se lo pone a bregar con la cadena, no con el mono déjelo tranquilo, bregue con la cadena. Y habría que saber si realmente ese es un tipo de democracia. Probablemente lo es, no vamos a decir que no. Dice la democracia de monárquica. Bien, entonces sí tendríamos que aprender que también hay diferentes tipos de democracia, porque la gente cree que el único modelo democrático es el modelo de los Estados Unidos, que es el que le han vendido a todo el mundo, que nadie lo entiende además, porque ese aquí no existe. Solamente en Estados Unidos existe el modelo de los caucus y esas cosas, por ejemplo, para que hablemos de... Entonces podríamos también dedicarnos un tiempecito después a ver tipos de democracia, porque también quieren inyectarnos, inocularnos una democracia. Sí, pero Estados Unidos, ¿también? Por ejemplo, nunca, aquí hablamos de la crisis de los partidos, pero qué bueno que señalaste ese ejemplo. En Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano nunca han sido partidos como nosotros conocemos. Son federaciones de partidos que se activan en determinados momentos electorales, pero que a veces los planteamientos de un demócrata, por ejemplo, de California, no tiene nada que ver con los planteamientos de un demócrata de Tulsa, Oklahoma. Es más, que el de Tulsa, Oklahoma se parece más, y Clinton, por ejemplo, el de Tulsa, Oklahoma se parece más al republicano de California, sí. Porque California en sentido es más liberal. O sea, el partidismo estadounidense es absolutamente diferente, distinto a lo que aquí existe. De hecho, si aquí un día existiría algo así, tú puedes estar que la mayoría de los teóricos dicen, aquí hay crecido los partidos, ya no son partidos, porque se entiende el partido centralizado. Eso no existe en Estados Unidos. Se siente el partido con un liderazgo, claro que además ese liderazgo se convierte en el presidente, etcétera. El partido, no es verdad que la gente de Santiago que tiene una posición determinada frente, por ejemplo, al movimiento gay, y entonces la gente de aquí tiene otra, y eso no importa, podemos vivir juntos. No, esa no es así. El partidismo en Estados Unidos es diferente. Oye, ya el Ketcher... Sí, el Ketcher ya no le falta, se le va a quedar chiquito el brazo. Sí. Terminemos esto y dejemos para próximos encuentros reflexiones sobre estos temas tan importantes, porque hay que seguir conversándolos. Gracias por estar ahí con nosotros, gracias a Ramón Tejada Holguín por estas contribuciones interesantísimas de los miércoles, y quédese porque ahora viene Ecomundo con el economista Lucas Vicen, no se mueva de ahí. Con el hermano Lucas Vicen. Sí, señor.